Bueno, hoy en Pienso Puedo tenemos a un gran amigo de hace muchos años y fue compañero mío en la universidad, Alan Benchuan, bienvenido. Gracias. Y quiero contarles un poquito de por qué lo invité. Hace poco vi un TikTok de Alan en donde él hablaba que se peleó con un amigo, con alguien a quien él tenía una buena relación y de pronto lo empezó a odiar y a odiar y a odiar hasta que cortó totalmente, como decías, olímpicamente la relación con él. Lo mandé por Y un tubo. ajá, lo mandaste por un tubo. Pero yo decía, de la experiencia que yo tengo de conocer a Alan, Alan no odia a nadie. Entonces estaba con esta intriga tan fuerte de, ¿a quién odió tanto? ¿Qué le hizo? ¿Quién le hizo daño a Alan? Y cuando terminas y dices, ese era yo, ¡ah! Fue así demasiado impactante. El Alan víctima. El Alan víctima, claro, el Alan víctima. Y pues como tú sabes, nosotros trabajamos con un programa para el manejo de bullying, donde justamente mucho del problema es que los niños actúan desde el papel de la víctima y eso los deja vulnerables eternamente. Entonces, quisiera empezar preguntándote, ¿cómo llegaste a ese papel de víctima que yo nunca conocí, nunca lo vi? Lo Eh, tenía bien escondidito. sí, hay quienes lo tienen muy a flor de piel Ujú. y lo expresan por todas partes y se victimizan por todas partes, lo cual también los hace más vulnerables. Pero quisiera que nos cuentes un poquito de ese Mira, Alan. exactamente de cómo llegué a ese papel, no lo sé. Pero ya después, con el pasar de los años y haber estudiado psicología, pues ya te das cuenta que decís a la gran, yo estaba en un papel de víctima por años, años, años de años. ¿Cómo se llega ahí? Tal vez por comodidad, porque siempre la víctima es alguien que delega su responsabilidad de bienestar a alguien más. Total. Y, ojo, hay personas, y yo conozco a muchas víctimas que están súper cómodas en esa posición, Sí. ¿verdad? Pero yo, como te digo, tenía este Alan víctima con el que me relacionaba muchísimo hasta que hubo un momento donde dije, se acabó, ya no. Y hay personas que están muy cómodas en ese papel de víctima. Entonces hubo un momento donde dije, bueno, fueron muchas cosas que yo dije hasta acá y empecé a cambiar mi vida, conductas y empecé a hacer algo que nunca había hecho, que era realmente empoderarme, Ujú. porque eso es lo contrario de una víctima, es alguien que Sí. se empodera y que cree en sí mismo y que deja por un lado lo que la gente está diciendo de ti o lo que te hacen creer que sos. Y empecé a creerme otra cosa de mí, empecé a actuar de otra manera y dejé un montón de conductas y pues desde hace como unos 7 años que lo mandé a la porra. Y a veces miro que viene ahí y le digo, mano, andate, porque era muy cómoda. Recordate también que muchas personas están en este papel de víctima por, porque es lo único que conocen. Y la mente humana siempre quiere lo conocido. Y a veces no conocen la parte empoderada que puede haber en todos nosotros. Y por eso mismo ahí están. Aparte que también las víctimas muchas veces reciben ganancias secundarias. 100%. Total. Pobrecito, él no le va bien en el trabajo, entonces lo vamos a ayudar. Sí. Ay, pobrecito, él siempre está triste, lo vamos a apapachar un poquito. Y vaya, ahí está el otro. Y lo miro con gente muy cercana que está en posición de víctima. Pero hay un momento donde te cansas absolutamente de eso. Y yo creo que también detrás de la víctima hay mucho dolor. Entonces tú puedes decidir vivir con ese dolor o decir, mano, ese dolor va a ser mi maestro y lo voy a agarrar como fuerza y me voy a empoderar a través de este dolor. Y eso fue lo que yo hice, aparte de que con los dolores que yo tuve de toda mi infancia y adolescencia, eh, yo me anestesiaba, ¿verdad? Ujú. Me anestesiaba con una plantita que fumaba para no sentir que a veces relajaba mucho y todo, pero después de años de estarme anestesiando con eso, también yo ya estaba cansado y decía, no puede ser que yo siempre tenga que estar haciendo esto todos los días para no sentir esto. Y hasta que un día dije, se acabó, ya, ya no. Y fue donde me despedí del cuate ese y empecé a cambiar conductas y actitudes y pues ya no somos amigos con él y fue
de esas relaciones que son Tóxicas. tóxicas y que son una delicia cuando ya no estás con esas personas y lo agradeces, ¿verdad? Em, Así que esas, en resumidas, lo que te estoy diciendo, no sé qué más, qué otras preguntas o si necesitas más información de algo. Yo quisiera saber qué pasó en ese momento donde decidiste ya no voy a ser víctima, o sea, qué fue lo que provocó ese cambio, porque pues siento que definitivamente tiene que haber pasado algo para que tú, entre que te dieras cuenta de que estabas en ese papel y que decidieras que ya no más. En gran parte, Valeria, fue creerse que uno sí puede hacer ciertas cosas, ¿verdad? Porque puedes tener por muchos años creencias que lamentablemente uno se llega a creer como que uno no es capaz. Yo por muchos años tuve la creencia de que yo no era capaz de hacer muchas cosas. Y si tú, ustedes saben el poder del pensamiento, si tú estás todo el tiempo creyendo que no podés y no podés, Confirmo. empezás a crear todo esto para que no se den las cosas y reconfirmes tu creencia de que no sos capaz. Y yo te diría que una de las puertas que más abrió las creencias de que sí soy capaz y sí puedo, pienso puedo, fue haber abierto mi galería. Ujú. Y tuve la contradicción y al principio se lo dije a varias personas que yo iba a abrir mi propia galería. Y me dijeron muchas personas y muy cercanas, personas que quiero mucho, no va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar. ¿Y qué les dije a estas personas? Mira, primero no te estoy pidiendo dinero, esto lo voy a hacer yo. Mi opinión. Sí, solo te estoy informando que voy a hacer eso y si me apoyas, aunque sea psicológicamente, qué bueno, y si no, igual lo voy a hacer. Ujú. Y resultó que la abrí y fue la mejor decisión profesional que he hecho en mi vida. Y ahí es donde empecé a agarrar poder y dije, qué maravilla, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y eso iba muy cerca de empezar también a dejar de anestesiarme y todo eso, ¿verdad? Pero fue la mejor cosa y desde ahí fue que me empoderé. Alan, yo siempre hablo con mis pacientes de ti, Ujú, con muchos, ujú, porque siempre te admiré. Lo primero que te conocí cuando te acabas de salir de la carrera de administración donde estuviste 6 meses. ujú, Me acuerdo por complacer a tu papá ujú, y que dijiste, no puedo, ujú, no puedo, no, esto no es, y te pasaste a psicología. ujú, Y luego, prácticamente terminando psicología, vuelves a hacer ese cambio. Y si te acuerdas, igual, todos te dijimos, no, ¿cómo va a ser? Pero si ya solo te faltan 6 meses, no. Y se los cuento a todos estos clientes jóvenes que están en esta disyuntiva de, ¿y qué hago? ¿Y será? ¿Y sí o no? Y realmente no importa la decisión que tomes porque no hay una mala decisión. Quisiera si nos llevas en ese recorrido de entrar a administración, pasarte a psicología, luego te pasaste creo que a publicidad publicidad. y después fotografía publicitaria y ahora galería de arte y Ajá. fotografía. ¿Cómo fue ese proceso justamente en la validación tuya? Porque administración no era algo que estabas haciendo por ti. Ujú. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso? Mira, yo me metí a administración. A ver, cuando yo estaba en el colegio siempre decían una parte en el anuario decía ahí destino, yo puse desconocido, pero va a ser algo raro. Y yo desde chiquito siempre me gustaba la creación. Yo desde chiquito era un creador nato y me gustaba dibujar y crear objetos y un montón de cosas. Entonces cuando estaba en el colegio dije, yo creo que lo mejor va a ser publicidad porque hay un poco de video, fotografía, dibujo, un montón de cosas. Y vengo y le digo a mi papá, mire, voy a estudiar publicidad. No, ahí el único que hace pisto son los dueños de la agencia y usted no va a ser dueño de agencia. Entonces no creo que le va a ir bien. Y me convenció. Bueno, ¿qué hago? Todo el mundo Los que no saben los que no se saben, me meten a metí a administración. administración. Y después del quinto día, después de unos exámenes, una clase de mate, dije, qué jodidos estoy haciendo acá. Odio esto. Entonces, bueno, me voy a ir a meter a publicidad, llego a... Pero me recuerdo también, después del examen, dije, voy a buscar publicidad. Yo me quiero cambiar a publicidad. Aquí no hay publicidad. Y entonces, ¿qué era lo que más me gustaba después del publicidad? Psicología.
Bueno, psicología, me metí a psicología. Primer año chilero, segundo, tercero, cuarto empiezan las prácticas. Y teóricamente a mí la psicología me gustaba mucho, pero a la hora de dar terapia yo no me sentía muy bueno para dar terapia. Y fue después de una clase con la doctora Sea que nos pasaron 3 casos. Diga lo que tiene la persona, el pronóstico y qué va a hacer y no sé qué. Yo me recordaba de ti, que tú estabas escribiendo y toda la mara escribía. Y yo vi el primer caso y no sabía nada. Y dije, el segundo caso tal vez va a estar más fácil, estaba más difícil. Y el tercer caso más difícil y todo el mundo estaba escribiendo. Y yo dije, no tengo la más mínima idea. Y dije, no, esto no es para mí, no. Y si puedo hacer un paréntesis Sí, ahí, siempre, no sé si te acuerdas, cuando estábamos en la universidad era casi competencia de quién entregaba primero porque tú y yo éramos los más rápidos. ajá. Entonces esto es como, ahí no ibas a ser el más rápido. Entonces fue ese día, terminamos, ni siquiera lo entregué. O sea, agarré las cosas, no escribí nada y bajé y dije, no, no No. es psicología. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y fui a hablar con el doctor Recinos, le dije, mire, me voy a salir, ¿qué vas a hacer? Pues esto y lo otro, pero no sé. Entonces me decía, ¿usted qué le gusta? La publicidad. Entonces pedí permiso de ver si podía estudiar publicidad en la Landívar y él, como sí tenía buenas notas, me dijo, por 6 meses estudie publicidad y lo que no estudia en 6 meses lo estudia por su cuenta, porque era para completar las UMAS. Sí. Entonces completé las UMAS, estuve en la Landívar y cuando estaba en la Landívar tomé un curso de fotografía y dije, qué chilero, aquí no hay mate, no hay que entender a una persona, no hay pronóstico, no. Dije, me fascinó y había otro curso de mate en la Marroquín. Me metí de mate, de fotografía y me metí y dije, esto es lo mío. Llego con mi papá, mire, 5 días en administración, 4 años en psicología, 6 meses en publicidad y le digo, mire, ya sé lo que quiero hacer ahora, quiero hacer fotografía. Y me dice, ¿qué va a hacer después? Agricultura, porque había pasado por 4 carreras. Entonces me dijo, a todo eso un amigo de la Landívar se había ido a estudiar fotografía al Instituto de Arte de Denver, Colorado. Y me dijo, vos, aquí está chilerísimo. Entonces le dije a mi papá, mire, Renato se fue y hay oportunidad. Me dice, si usted se gradúa de psicólogo, yo le pago los estudios. Me gradué, me costó muchísimo porque había que estudiar un montón y yo ya sabía que no iba a hacer de eso. Y la terna al final fueron 2 psicólogos y un publicista, pero al final logré el título. Y me fui. Y una cosa interesante, porque toda la gente dice, ay, que psicología solo le falta. Pero al final todo lo que se estudió es ganancia. O sea, yo al final cuando era Sí. fotógrafo aplicaba la psicología con los niños, con las personas y un montón de cosas. Publicidad, gracias a Dios, hoy sé muy bien cómo mercadearme como artista, mi galería y toda la cosa. Entonces todo fue adición y fue una maravilla. Entonces después pues ya regresé, empecé con fotografía publicitaria. Después también siempre hacía mis trabajos a la par y todo iba bien hasta que salieron las cámaras digitales. Y Guatemala es un mercado donde la gente no quiere realmente una foto profesional, algo que medio pase, ¿verdad? Pero que sea barato. Y empecé a perder mi trabajo y empecé a perder mi trabajo y a perder, hasta que en el 2000, más o menos en el 2012, quebré. Y ya no tenía chance y dije, ¿ahora qué hago? Y a todo eso vino un brote de esclerosis, me empecé a quedar ciego, una gran depresión, estaba solo y tenía creencias también de que no podía. Aquí está la gran víctima. Sí, ahí está la lan víctima y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, se me ocurrió hacer unas puertas que tenían relieve y eso me empezó a regresar y levantarme. Y 2013 saqué ya el proyecto eso y empecé y al final también fue genial porque empecé a trabajar en lo que a mí me gustaba, porque realmente trabajar en fotografía publicitaria podía ser a veces bastante cansado Ujú. por un montón de razones, la gente no es profesional, eh,
era mal pagado, un montón de cosas. Y al final del 2013, 14, pues me levanté con eso. Y en el 2017 saqué la exposición de las puertas, de los collages, y tuvo un boom increíble. Y en el 17 me fui a un viaje a San Miguel Allende, a México. Ujú. Yo no creo en las casualidades. Y el último día que estaba en el hotel, llega la gringa que era la dueña del hotel y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Ah, pues trabajo con puertas y estoy cazando puertas y no sé qué. Y le enseñé mi teléfono y tenía, bueno, enseñé trabajos de puertas y unos paisajes y me dice, tu trabajo es parecidísimo al de un cuate aquí que tiene una galería. Andaba en la galería, le digo, pero mi avión sale en 4 horas. Andaba en la galería. Llego a la galería, no estaba abierto, por favor, déjenos entrar. Y cuando entré, solo me quedé estupefacto de ver lo que había ahí. Sí se parecía a los paisajes a algo que yo hacía, pero también mis collages eran mucho mejor. Y cuando regresé, le digo a mi pareja de ese entonces, digo, ¿sabes cuál era la razón de venir a este viaje? No era venir a tomar puertas, era ver esto, porque esto es lo que yo quiero. La galería. Yo quiero una galería y lo voy a hacer. Y llegué a Guatemala, hice la galería, todo era con paisajes y no pegó. Y me gasté una cantidad de dinero en impresiones en México, pero los collages sí pegaban, y pegaban, y pegaban, y pegaban. Entonces, poco a poco, los collages fueron rellenando toda la galería. Y al final los collages es lo que definió mi carrera y me separó Ujú. de todos. Y hoy por hoy soy la persona más realizada de este mundo, haciendo lo que yo realmente quiero y haciendo lo mío. Y desde que abrí la galería, lo que te digo, me empoderé y dije, sí puedo, sí puedo. Entonces fue una maravilla y eso es lo contrario de la víctima, es el empoderarse y creerse y salir de esa zona de confort, de decir, ah, no, yo solo conozco la victimización y pobrecito Alan, que me ayuden y todo eso. Babosadas, babosadas, y ahí fue y ahí estoy. Y te diría que 20 y pico años después estoy en la etapa más realizada. Y ojo también, todos los fracasos que tuve No eran. no eran fracasos, eran como escalones para llegar a donde estaba. Y hoy lo agradezco. Si no hubiera tenido ese de lo digital, no hubiera llegado a las puertas y las puertas me llevaron después a los collages y hoy estoy más que feliz con los collages. Salió lo de los ojos también, pero realmente yo me quiero enfocar más. Lo de los ojos hay en todo el mundo, Ujú. pero los collages sí soy el único del mundo que lo hace. Recién acabo de regresar el domingo, me fui a Santa Fe, Nuevo México y tenía citas con unas galerías y cuando vieron el trabajo, me fui a la galería más grande de Santa Fe, pero al segundo solo me dijeron, nunca hemos visto esto, que te queremos representar. Yo así como, Wow. yes, llevaba originales, los colgamos, se vendió uno al día siguiente, entonces regresé con más fuerza todavía, Más ahorita empoderado. sí, entonces ha sido fabuloso, fabuloso, fabuloso. Algo que veo en tu historia es algo que pasa mucho en la historia de los niños que vienen al programa. Y es que los papás no creen en ellos. Desde ahí viene. Y no por mala fe, no porque no te quieran, sino en la cabeza de ellos. Me pongo a pensar en tu papá, en la forma de pensar de él, de ser un empresario a tener un hijo artista, ¿verdad? Se va a morir de hambre. A los que se quieren dedicar al arte es una frase muy común, te vas a morir de hambre. Así es. No vas a poder. El dueño no vas a ser tú. Y hay tantas cosas así que pasan en estos niños que luego, ni modo, si lo oyen en casa y tienen que bajar la cabeza, porque, digamos, en mi caso que era, eh, tengo déficit de atención, pero nunca lo supe sino hasta la universidad, que cuando lo estudiamos dije, ah, ¿verdad? Pero yo crecí oyendo, Ana Mari no puede, Ana Mari no sirve, Ana Mari es malagradecida. Y no solo eso, claro que también oía te quiero mucho, pero lo que me hacía mucho ruido era esa opinión negativa de mí Ujú, que mis papás tenían de mí. ujú. Entonces, cuando llego al colegio y la gente tiene opiniones negativas, yo, por ejemplo, ¿qué hacía con mi papá? Le bajaba la cabeza, o sea, cuando me decía, no te da la cabeza, esto es tan fácil, mi papá ingeniero químico y las mates conmigo, por algo soy psicóloga, ¿verdad? No era mi pasión,
pero nos marcan muchas veces y los papás no se dan cuenta que, que de cierta forma son un freno. Y tiene que pasar muchos años para que lo puedas hacer por ti mismo, con una cantidad de secuelas, pues tristes, ¿verdad? Y quiero agregar una cosa, fíjate que una de las cosas que suele suceder es que uno siempre está buscando a veces aprobación Sí, de personas que no las van a contar. no, Y es hasta años después que uno sí, aprende a decir, ya no voy a buscar ni aprobación, ni lo voy a claro, invitar, ni nada de eso, porque yo sé que siempre esa parte que queremos que uno diga, que mi papá se sienta lo hizo re orgulloso de bien, mí y sí, que me diga sí, esto y lo, no está ahí. sí, Entonces ya no lo busco para eso. Entonces estoy, y gracias a Dios yo no necesito la aprobación de nadie más que la mía. Si a mí me gusta, lo hago. Entonces también pero eso es otra. a qué edad llegaste a poder ser ese Bueno, Alan? fue muchísimas terapias y aprender a Claro, entender de que no necesitamos de la aprobación de nadie para hacer sí. lo que te gusta o saber que está bien lo que estás haciendo. ¿Y Por sabes eso te cómo? digo, cuando abrí la galería, le dije, mire, no estoy preguntándole si se está bien o no, lo voy a hacer. Cuando Exacto. me pasé a un estudio, siempre buscaba yo la aprobación y que quería que no va a funcionar. Pues mire, no le estoy preguntando, y ahora ya no le pregunto. No, ya solo le cuentas tus Sí, éxitos. así es, así es. Yo recuerdo en algún momento de la vida oír a mi papá decir, si Ana Mari logra hacer algo con su vida va a ser un milagro. Y sé que ese fue el punto de partida donde salió esa fuerza a empezar el proceso de empoderamiento que me tomó muchos años igual, y mucha terapia y muchos procesos, pero sí, al final a los niños se les enseña mucho a oír qué va a decir la gente, ¿verdad? Porque los papás no te dicen de frente, tu papá sí, en tu caso sí, usted nunca va a ser el dueño, ¿verdad? Eso no va a funcionar, pero a muchos niños no se los dicen de frente, sino se los dicen qué va a decir la gente, ¿verdad? Qué vergüenza tener un hijo artista y yo con esta empresa aquí que mi hijo no quiere seguir. Es muy difícil. Entonces los niños aprenden a oír tanto el qué va a decir la gente, que es donde se empieza a formar esta atención de la gente a la opinión externa. Y justamente el trabajo que nosotros hacemos es devolverle la voz interna al niño. A ver, ¿qué dice la gente? Que diga lo que quiera, pero tú qué dices. Y entonces empezamos con ese proceso de empoderamiento y me encanta cómo fue el proceso tuyo, que trabajado, ¿verdad? Que es lo que mucha gente no entiende. La gente cree que tuvo suerte en la vida. No, aquí hay trabajo detrás. Sí, y lamentablemente muchas veces lo que le dicen los padres, bueno, cuando uno es chiquito uno cree lo que le dicen los papás, ¿ah? Sí, Y lamentablemente no es así. Una vez me hicieron una pregunta o en alguna terapia me dijeron, si vos tuvieras a Lancito sentado de 5 años, ¿qué le dirías hoy? ujú, Y lo primero que se me vino es, lo que te van a decir unas personas no es cierto. ujú. Tú tienes que oír tu corazón, eso es lo más importante. Y en muchas entrevistas que me han dicho, siempre digo, empiezo por decir, gracias a Dios, soy berrinchudo. Y al final, todo este recorrido que viste es porque lo tengo en el corazón. Sí, Y eso es lo que yo quiero. Si tú sigues tu corazón, y eso le digo también a veces a muchos papás que me dicen, vos, mi hijo quiere estudiar tal y tal cosa, ujú. decirle que no. Le digo, no. No, Entonces le digo, mire, cuando uno tiene un empoderamiento y uno tiene realmente ese hambre de hacer, uno va a encontrar qué jodidos hacer. Cuando yo quebré en el 2012, 13, uno de mis hermanos menores me decían, brother, yo creo que es hora de que hagas algo más que foto. Métete a trabajar en alguna oficina de mercadeo. Le digo, no, lo mío es la creación. ¿Qué voy a hacer? Todavía no sé, pero no me miro haciendo algo más que crear. ujú, Y me decían, tenés que, y le digo, es lo que tengo en el corazón. Y cuando uno realmente está con algo en el corazón, seguilo. De ahí viene mi dicho, happy click. sí, Hacer lo que realmente te gusta, porque si ujú, uno tiene realmente la fuerza interna, uno va a encontrar más ahora con el internet. Una maravilla cómo uno se puede conectar con tantas personas y hay mil puertas que uno puede abrir para encontrar hacer lo que sea. Pero lo más importante es eso, la creencia interna que uno debe tener. Y no es fácil porque desde chiquito te han alimentado que no podés y que no podés o que no ujú, debes. ujú. Entonces eso puede ser a veces difícil para los pobres niños que se la creen, Sí, ¿verdad? Y también otra cosa es decir, aprender a no recibir. Por ejemplo,
Si yo te digo, vale, mira, aquí adentro hay un montón de chocolates deliciosos, te lo regalo, lo agarraste. ¿Y qué pasa hay veces con los niños? Que te dicen, mira, vale, aquí hay un montón de caca, lo agarraste. Y entonces muchas veces los padres o adultos nos tiran caca y uno siempre la agarra. Ujú. Entonces hay que enseñarles, mira, aquí hay caca. No, Vos gracias. quédate con tu caca. No quiero la caca. Dame chocolates, pero la caca, quédatela tú. Porque por algo me estás dando caca, porque el que tiene caca sos vos, no Ujú. yo. Entonces hay que también enseñarle a la gente a decir, mire, hasta acá. Y eso fue lo que yo hice con la víctima. Me venía a decir, pobrecito, ¿no? Mano, andate. Ya no quiero. Sí puedo. Sí puedo. Me llama mucho la atención ahorita que dijiste esto, cuando tu hermano te dijo que al quebrar, que te fueras a meter a algo que tú realmente no querías hacer y Ujú. que tú te negaste, porque creo que al final el secreto del éxito que tú has tenido es que no solo le dijiste no, no voy a hacer eso, sino te moviste para hacer algo más. Porque yo conozco, tengo gente muy cercana en mi vida que ha estado en esa posición de como que, bueno, esto ya no salió, estás en la calle, pero tampoco están dispuestos a hacer nada más que sentarse a ser víctimas, justamente, y a decir como no, o sea, no sale. Es como, bueno, pero tienes que hacer algo. No, no sale, no sale. Y es súper frustrante como que también cuando uno quiere a alguien, ver a ese alguien en esa posición de víctima, donde no son proactivos para hacer lo que realmente quieren hacer. O sea, a pesar de que sí, cabal, dentro de ellos saben qué es lo que realmente quieren hacer, pero no se mueven. Eso también No, y es rebate que súper siempre frustrante. existen los miedos. Ujú. Sí. Siempre van a haber miedos. Y a pesar de que yo quería abrir la galería, siempre hay miedo y si no funciona, pero hay que agarrar esos miedos como fuerza. Sí. Ahorita soy por emprender. Ahorita, ayer me dieron el contrato para emprender un nuevo proyecto de una galería, no acá, sino que en otra parte de Guatemala. Y es una inversión fuerte. Pero digo, lo tengo que probar. Lo peor que puedo ¿Cómo vas a pasar, saber si podía o no? sí, es probar. Y si no salió, algo voy a aprender. Exacto. Pero siempre hay miedos, pero uno puede agarrar ese miedo para que te paraliza o decir, no, mano, yo voy a usar este miedo y que eso sea la fuerza La fuerza. que me, como el comentario que te dijeron tu papá y decís, ah, huechos, no. De que te lo restriego, fue lo que Así es. pensé. Y no, y te puedo decir, tengo una lindísima relación con mi papá hoy. Hoy él me súper admira, me echa flores de todo lo que hago, como que todo fuera perfecto, que tampoco, pero se fue como al otro lado. Pero en el momento que yo necesitaba ese empoderamiento viniendo de ellos, pues no supieron cómo. Y no los juzgo porque a ellos tampoco se los dieron, ¿verdad? Pero sí, definitivamente fue un punto de motivación al final de que salgo, salgo, ¿verdad? De plano, de plano, de plano. Y luego, por ejemplo, se viene la pandemia. Yo estaba, en la pandemia yo estaba con la clínica a tope. Yo decía, esto era, esta es la cima, ¿verdad? Como ya llegué. Y se viene así, ¡pum! Y digamos, en mi caso, sí me reinventé. Y empecé con pasteles. O sea, a mí Me recuerdo, en me BNI gusta, estabas con pasteles. me gusta comer pastel, me gusta hacer pastel, pero hacerlo profesionalmente y vender, pues no sabía hacerlo. Y realmente, pues BNI fue esa plataforma que me ayudó a hacerlo, ¿verdad? Pero me reinventé haciendo algo que jamás en la vida, tal vez siempre sí lo quise, pero no lo sabía. Y no lo quise suficiente porque cuando se acabó la pandemia dije, se cierra esto, porque esto, la clínica me encanta, no hay, no se le compara, ¿verdad? Pero en ese momento sí supe cómo adaptarme y decir, bueno, o sea, tengo que comer Claro, y no puedo esperar a que esto pare para yo seguir haciendo lo que yo quiero porque había niños en la universidad, cuentas por pagar, ¿verdad? Pero sí, al final es gratificante ver tu trayectoria completa, ¿verdad? Completa. sí. Todos los cambios que has estado dispuesto a hacer, todos los aprendizajes que has tenido a lo largo de la vida para llegar a donde estás hoy. Y claro que hay momentos que no son fáciles, ¿verdad? No quiere decir que en el camino uno, pues, de eso se trata la vida. Siempre van a haber cosas difíciles. Y te digo, yo hoy con mi galería, pues tengo también, es un equipo casi de una docena de personas. Wow. Y tengo que ser administrador. Y yo Todos. odio administrador y me toca ser psicólogo
de 12 personas, que Sí, es bien cansado. Ay, entonces, pero es parte del chance, ¿verdad? Ahorita tengo que hacer, es parte parte del trabajo que tengo que hacer. Entonces uno de mis hermanos me decía, mano, sos empresario. No, yo soy artista. No, porque tenés que ver todo esto y todo eso. Artista Bueno, pues slash sí, empresario. sí, sí. Y al final pues tengo dos empresas y me toca hacerlo, ¿verdad? Pero al final pues también es gratificante saber que ahí tengo dos empresas que yo he levantado sin la ayuda de absolutamente nadie. Y eso al final pues es muy gratificante, es bonito cuando hay papás que te dicen, vos, háblale a mi hijo para no sé qué. Ah, está bueno. Venite a platicar Te voy a de platicar tus cosas que sí dolores. quiero. Cabal. Entonces ha sido fabuloso y como te digo, yo ahorita estoy en la etapa más después de este viaje de Santa Fe, que es como una de las mecas donde todo artista quiere estar. La manera en que me recibieron, yo iba muy bien preparado y toda la cosa fue, pero fabuloso. Yo, de hecho, ¿sabes qué? Cuando el día que me dijeron, te queremos representar, tú sabes lo que me costó no salir a la calle, solo pegar un grito. Y de hecho, a los 2 días, cuando llegamos a firmar el contrato, había unos gringos viendo una de las obras y le digo, solo voy a ir a traer no sé qué. Y uno de los gringos me dice, no, no te vayas. Y me dijeron, nos vamos a llevar hasta queremos una foto con vos. Ah, miren, cuando salí, eh, empecé a llorar. Y le digo a Alejandra, mano, este es mi sueño. Este es mi sueño. Y ahí sí pegué el grito. Solo dije, no me importaba hacerlo así. Yeah. Y toda la gente se quedó así. Pero fue fabuloso y es seguir el corazón. Yo lo miro también con Alejandra, que es una belleza porque ella era mercadóloga, pero a ella le gusta también mucho la parte del healing, la parte emocional. Ella estuvo muy enferma también y el rollo de ella es ayudar. Ujú. Y en los últimos 2 años se ha preparado y sigue preparándose. Y es tan bonito estar con alguien que está realmente persiguiendo lo que uno es, que es una maravilla. Entonces es tan rico y le digo, para mí es tan rico que estoy cumpliendo mi sueño y que estés aquí al lado. Y yo sé que tal vez antes de octubre vamos a regresar y no te voy a ver por unos días porque vas a estar en tu preparación de esta nueva terapia que vas a aprender y todo eso. Pero es una maravilla estar con gente que realmente está con la gana de prosperar. Y te digo una cosa, cuando yo estoy ahora ya también con personas víctimas, ¿cómo me cuesta? Tú ya no les tengo paciencia. Sí, totalmente, las totalmente. repelo. Sí. En el momento que empiezo a ver una parte de victimización, es que ya ni me pongo a alegar ni a explicarles nada porque no lo aceptan. ¿Me entendés? Si alguien viene y me dice, vos, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para...? Pero si solo miro ahí su partecita de víctima, ya Ujú. no aguanto, ¿sabes? Y porque me miro yo ahí. Entonces ya no puedo. Y al final se para uno rodeando de la gente que te es afín. Entonces ya, Absolutamente. por eso ya te choca estar cerca de gente que solo se victimiza. Absolutamente. Y eso es bien importante para todos los niños que están pasando por eso. Hay que juntarse. Está el dicho de si te juntas con 4 deportistas, en unos meses van a Deportista haber serás. 5. Si te juntas con 4 personas positivas, en unos meses van a haber 5 personas. Y por eso es tan importante las relaciones que uno mantiene. Y por eso es tan importante también mandar a la porra a un montón de personas. ¿Verdad? Yo creo en calidad, no cantidad. Conozco a un montonón de gente, Ujú, pero soy muy selectivo con las personas que tengo cerca de mi vida, ujú. ¿verdad? Buenísimo. ¿Algo más que se te ocurra? Em, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? En mi galería. ¿Dónde? 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 A ver, tengo la galería en el primer nivel de Etu Tu Plaza, plaza. ETU. Meten en Waze, Etu Plaza, queda en la esquina de lo que era el Hospital Bella Aurora, creo que se llama La Paz ahora. Sí. Sí. Me mantengo ahí de 10 de la mañana como hasta las 3 de la tarde. Y en las redes acabo de abrir una página que es solo de collages, se llama Art with Doors. En Instagram, en Facebook estoy como Alan Benchuam Artista. Y en TikTok, ahí sí pongo de todo. Estoy como Ajá. Alan Benchuam. eh, pero ahí más que nada, y a mí me fascina recibir gente en la galería. No es que hay alguien, no, yo estoy ahí atendiendo personalmente a todos. Damos chocolates gratis, buenos Ya vamos chocolates. allá.
Sí, Entonces, ya vendidas. tengo una señora que llega semanalmente por sus chocolates. Ah, qué lindo. Pero Pero sí, ahí llega por estoy. más que el chocolate, ¿cierto? Llega por la relación Sí, también, claro, que se ha también. hecho. Sí, sí. Pero ahí estoy. Me fascina estar en la galería y pues ahí estoy. Y en las redes también ahora es muy fácil entrarse y contactarse con las personas. Bueno, Alan, pues millones de gracias. Creo que fue una entrevista súper enriquecedora y pues no sé si tienes algunas palabras para principalmente los niños, Sí, pero en realidad para todos. pues miren, yo siempre digo lo de happy click, que significa seguir el corazón de uno. Si Ujú. ustedes tienen algo en el corazón, hay que seguirlo y no se crean todo lo que las personas les dicen de lo que ustedes son, inclusive si son adultos o inclusive si son sus papás. Ustedes son lo que ustedes creen que son, así que empiecen a creer que ustedes son algo bueno y lo que merecen ser. Gracias, Alan. Pues aquí vemos el recorrido de Víctima a Empoderado. Síganlo y se van a divertir porque sus TikToks son fantásticos, la verdad que sí. Pero visítenlo en la galería. Va a ser un gusto. Pues ustedes, muchas gracias. Y qué gusto conocerlos. Yo me gozo mucho los videos de ustedes. Siempre Gracias, los Alan. sigo. Y maravilloso que estén haciendo lo de bully. Eso no había en nuestros tiempos. No, Y es tan importante, que me alegro que lo están haciendo. gracias. Gracias, Alan. Claro que sí. Muchas Buen gracias. día.